vamos a hablar de llevar fruto. Y quiero contarles que Jesús habló mucho por parábolas, que eso ya ustedes lo sabían seguramente, pero ¿por qué habló Jesús por parábolas? Bueno, pues la razón es la siguiente. Lo primero es que los seres humanos tenemos un gusto natural por las historias. Por eso usted memoriza más fácilmente la historia de Caperucita Roja y el lobo, mucho más fácil que una fórmula de física cuántica, por ejemplo, o que el artículo número 19 de la Constitución Política. ¿Sí me hago entender? Porque somos mucho más amantes de las historias, de los cuentos, de eso que nos dice a nosotros, y esto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Así comienza, así se pone difícil y así termina. Básicamente nos encanta eso. Entonces Jesús lo usa como una estrategia para que las personas puedan entender de qué está hablando. Pero lo segundo es que Jesús usa parábolas con un lenguaje demasiado normal. No es un lenguaje elaborado, pero en la parábola Jesús está usando un lenguaje normal, un lenguaje común para explicar algo celestial. Algo que en otras palabras sería difícil de entender para nosotros. Así que Jesús por eso le habla a las personas por medio de parábolas. Y hoy vamos a hablar un poco de la parábola del sembrador, que está en el libro de Mateo capítulo 13. Y si usted desea buscarlo allí en su Biblia o escribirlo en su cuaderno o algo así, pues lo puede hacer. Mateo capítulo 13, y Jesús les habla a las personas que le están escuchando de una parábola de un sembrador. Y lo que encontramos en Mateo capítulo 13 es un relato normal para la época, pero luego hay personas que no lo logran entender. Incluso los discípulos le dicen: Jesús, explícanos de qué se trata eso. Y vamos a ver un poco de qué se trata la parábola. Vamos a leerlo entonces. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 9 y luego leemos del 18 hasta el 23. Dice así: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Ahorita hablamos un poco qué es esto, que eso dije en el culto anterior y después no hablé de eso. Versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Versículo 22. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no les deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Y habiendo leído ya la parábola y la explicación de Jesús, entonces vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a hablar de 4 puntos, y cada uno de estos puntos son un tipo de tierra dentro de ese gran terreno, dentro de esa propiedad. Y lo que les quiero decir es lo siguiente: en un mismo terreno podemos encontrar muchos tipos de suelo. Bien, aquí puede ser arenoso, allá más adelantico rocoso y por allá arcilloso y así sucesivamente. Porque no es que porque allá hay un lindero entonces todo esto es el mismo suelo.
Y lo segundo que quiero decirles es, pensemos en esta parábola, meditemos en esta parábola, no como, vea, esa es la gente del mundo, o esa es la gente que está por allá afuera, sino la iglesia, nosotros. Entendiendo iglesia no como la iglesia Alianza Cristiana, sino como las personas que han aceptado a Jesús en su corazón y que profesan la fe cristiana. Llámese Alianza, llámese como se llame, vamos a entender eso como iglesia. Y entonces vamos a entrar al primer punto, que es el camino. La semilla que cayó en el camino, y usted diría, pero ¿por qué un sembrador va a tirar semilla en el camino? Sucede lo siguiente: lo primero que hacían las personas cuando iban a sembrar, antes de arar, era tirar la semilla y luego sí araban la tierra. ¿Por qué? Pues porque era una costumbre antigua. Pero algo que sucedía es que muchas personas unían sus terrenos, ¿no? Sembremos este lote juntos. Usted es dueño de este, yo soy de este y usted es dueño de ese otro, pero vamos a hacer un solo sembrado. Los caminos que atravesaban los terrenos, pues allí caía semilla también. Por eso el terreno era duro y pues allí no brotaba la semilla. ¿Qué representa esto? Jesús dice, la semilla que cayó en el camino representa a las personas que escucharon el mensaje, pero no lo entendieron. Y esto está súper interesante. ¿Por qué no lo entendieron? Pues hay cosas allí que nos muestran por qué no entendieron el mensaje. Y lo primero es que tenían el corazón endurecido, como el camino. Ahora, un camino en el campo normalmente es duro porque ha sido muy pisoteado, muy pisado. O sea que la tierra es demasiado compacta, es muy difícil poder sembrar algo en un camino porque difícilmente la tierra puede abrirse para que la semilla pues profundice y dé algún fruto. ¿Y qué representa este corazón endurecido? ¿Qué nos puede hacer a nosotros endurecer el corazón? Bueno, hay muchas cosas allí y vamos a ver solamente algunas, pero antes de esto quiero nombrarle algunos personajes de la Biblia que no entendían el mensaje. El primero de ellos se llama Nicodemo. En Juan capítulo 3 viene a buscar a Jesús. Este hombre le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto y lo otro. Y Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo. Él dice, pero ¿cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre y luego vuelva a nacer? No, eso no lo entiendo. Entonces Jesús le dice, no, es que no es así. Ven, te explico. Y le explica a Jesús. Pero luego nos encontramos en el libro de Hechos capítulo 8 a un hombre llamado Felipe y otro hombre que es un alto mando de una mujer llamada Candace. Y es un etíope. Y el etíope está en su carruaje y está leyendo el libro de Isaías. Pero el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carruaje, y Felipe escucha que está leyendo Isaías y se asoma y le dice, oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Y el etíope le dice, no, la verdad es que no entiendo, no logro entender, no entiendo porque nadie me explica. Entonces Felipe le dice, pues yo puedo seguir y te puedo explicar, y le explica, y luego el etíope se bautiza porque ahora entiende el mensaje. Así que es posible que no solamente las personas que no están dentro de la iglesia son los que no entienden el mensaje. Estoy en la pubertad, entonces por eso me suena así a veces la garganta. Es posible que dentro de la iglesia hay personas que no entienden el mensaje. ¿Por qué no lo entiende? Dos razones para ello. Primero, tienen su corazón endurecido. Por X o Y razón han sucedido cosas en su vida que no ha entendido y dice, es que Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, esto no me hubiese sucedido, esto no me habría pasado a mí. Así que no tengo una buena relación con Dios. Otra de las cosas que puede hacer endurecer el corazón de una persona es que escucha el mensaje, pero no lo escucha como para él, sino como para otra persona, ¿cierto? Entonces es fácil que cuando el predicador o el líder o quien esté predicando, pues dice, bueno, la palabra de Dios dice arrepiéntanse, entonces toca el del lado, ¿no? Le pone un codazo, oiga, que se arrepienta. La palabra del Señor dice que no se queden dormidos, ¿no? Si eso lo dice la palabra. Entonces le pega el codazo, oiga, que no se quede dormido. Vea, la palabra del Señor dice esto. Fácilmente identifican cómo la palabra de Dios le habla a otra persona, pero no tienen la más mínima idea de cómo le habla a ellos la palabra de Dios. Así que van por el mundo diciéndole, es que la palabra del Señor dice esto, es que la palabra del Señor dice, todo se lo dice al otro, pero no sabe, no tiene la más mínima idea de qué le dice a él la palabra de Dios. Se tiene el corazón endurecido y la palabra no hace nada allí porque no logra caer en cuenta que la palabra de Dios le tiene que hablar a él también. Esa es una de las razones, pero otra de las razones es que hemos construido una imagen propia del Evangelio. No, para mí el Evangelio es esto.
¿Y para usted qué es, hermano? Para mí es esto. Jesús le pregunta un día a sus discípulos, ¿quién soy yo? No, pues unos dicen que eres otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen esto y esto y esto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y al parecer todos se quedan callados y luego Pedro dice, yo digo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Dice, estás bien, ok. Pero la pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que es Dios? ¿O ustedes quién dicen que es, qué dicen que es la iglesia y el evangelio y el cristianismo y la vida de fe? ¿Qué es? Porque algo que me preocupa es que en muchas ocasiones nos pegamos de ciertas cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, si el líder del grupo de vida vino a predicar con un jean de estos de ahorita que tienen rotos, ¿no? Que están así a la moda. Entonces, no, es que ese jean no es del Señor. Es que ese jean no agrada a Dios. Las personas no tendrían por qué predicar la palabra de Dios con un jean roto. No sucede nada, no pasa nada. Ahora, presentación personal es un asunto, pero que esté bien o que esté mal, o que sea un pecado o que no sea un pecado es otro asunto. Bien. A veces nos sucede que día en la actividad de jóvenes yo prediqué con gorra, tenía una gorra puesta. Entonces alguien subió una foto y entonces después una persona que nunca se debe subir a la plataforma usando una gorra porque eso no es del Señor. Bueno, y Dios dice, hermano, no se fijen tanto en lo que está por fuera, porque eso a la final es finito, eso se acaba. Pero el corazón, que es el que está por allá guardado, ese sí es muy engañoso. Entonces con ese sí tengan muchísimo más cuidado. Pero lo que quiero decir con esto es que muchas personas dentro de la iglesia, muchos cristianos dentro de la iglesia han creído que ser cristiano es un montón de normas. No se vista así, no se pare así, no hable así, no camine así, porque eso no le gusta al Señor. Y no es cierto. Analicemos un poco lo que hace Jesús justo en este texto. Primero, la palabra de Dios solamente se enseñaba en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Haga de cuenta que un templo. Bien, similar a este. Tal vez más pequeño y bueno, unas cosas de allí, pero similar a esto. Y siempre quien enseñaba la palabra de Dios lo hacía de pie, bien parado. Leía el texto y luego hablaba de ello. ¿Qué hace Jesús aquí? Primero, salió de su casa, no a la sinagoga, sino al lago o al mar, digamos, de Galilea, que era un lago grande, entonces le llaman el mar. No fue a la sinagoga. Segundo, no estuvo de pie. Dice, se subió a un barco y se sentó a enseñar mientras las personas seguían en la playa. Y yo me quiero imaginar, me gusta imaginarme el texto, me quiero imaginar personas inconformes, codeando al otro. Ese tal Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que el hijo de María y de José iba a salir a predicar que es que fuera de la sinagoga? ¿Usted lo puede creer? ¿Cuándo se ha visto algo así? ¿Qué pecado más grande? Esto es sacrilegio. No está bien que una persona predique fuera de la sinagoga, porque siempre hemos predicado dentro de la sinagoga, pero eso no es todo. Entonces la persona le dice, no, comadre, si usted no se enteró de lo peor no es eso. Bien, que predique fuera de la sinagoga, pero que lo haga de pie, que lo haga parado. ¿Cómo se le ocurre sentarse para predicar la palabra del Señor? Ese Jesús no tiene palabra de Dios. Eso es puras emociones. ¿Sí me van a entender? Nosotros a veces tomamos ese puesto. ¿Cómo así que se va a subir a predicar con una camiseta? Eso no es del Señor. Nos fijamos en lo que no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Y ese es el del camino, el que no le entra la palabra. Hay un problema gravísimo allí, súper grave. Y es que el problema no es solo que la palabra no entró. El problema es que luego viene el enemigo y se la roba. Y ese es el peor problema. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no ando muy bien porque es que el diablo me pone trampas y esto y lo otro. No, eso no es tan cierto. Santiago lo dice, ustedes no es que pequen porque el diablo sea tan malo, ustedes pecan, aunque el diablo es súper malo, ¿no? Pero ustedes pecan es porque tienen una cosa por allá adentro, como una raíz de iniquidad. Y eso entonces los hace desear cosas que no están bien. Y Jesús le dice a los fariseos en repetidas ocasiones, luego usted en su casa lea Mateo 23, lo que Jesús le dice a los fariseos, dice, ustedes están muy mal, y le dice a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eso está súper mal. Pero en Mateo capítulo 15, por ahí por el versículo 3, los fariseos dicen, ¿por qué sus discípulos no respetan el día de reposo? Y Jesús dice, ¿y ustedes por qué se acogen más a las leyes suyas
que a la ley de Dios. Y muchos creyentes, termino este primer punto con esto, muchos creyentes se acogen más a sus propias leyes o a leyes que otras personas se inventaron antes de acogerse a la ley de Dios. Nos importamos por lo superficial. Si se ve así, es cristiano, pero si no se ve así, no, ese muchacho no es cristiano. No está bien. Ahora, si una persona todo el tiempo viste con pantalón clásico y camisa clásica, está bien, no pasa nada. Todo el tiempo viste así, no es pecado tampoco. Yo predico así porque yo me he visto así todo el tiempo. Y entonces, gradualmente, cuando inicié el pastorado, pues compré un montón de pantalones clásicos y camisas clásicas. Entonces ustedes me veían con la camisa por dentro y ropita clásica, pero es que nunca la uso. Entonces cuando empecé a subir más de peso, pues yo dije, ¿para qué compro más ropa que nunca voy a usar solamente el domingo algunas veces? Entonces dije, pues sigo vistiéndome como me visto normalmente y no hay problema con eso. Bien, pero si alguien dice, no, a mí me gusta con corbata, está bien, no está mal. El problema es creer que el que lo hace sin corbata está pecando, eso no está bien. Bien, ese terreno es el más triste de todos porque el enemigo se roba la palabra. Después cuando, venga, yo voy a ver si es que yo entendí realmente esto, la palabra ya no está ahí, porque el enemigo se la robó. Segundo terreno, el terreno pedregoso. Y en este terreno vamos a pasar un poco más rápido porque nos vamos a enfatizar solamente en el 1 y en el 3 sobre todo. El terreno pedregoso, dice Jesús, representa a las personas que escucharon el mensaje y wow, lo recibieron así rápido, con emoción. Esto es lo mío. Venga, camine para la iglesia, que usted apenas entra a la iglesia le huyen todos los problemas. No, no es cierto. Venga, camine para la iglesia, que mejor dicho, usted va para la iglesia y vea la prosperidad, le toca la puerta de su casa. Entonces nos aferramos a veces de textos bíblicos que no logramos interpretar muy bien, ¿no? Vea, es que apenas usted llega a la iglesia, las bendiciones lo van a perseguir. Y hay gente que dice, es que yo corro muy rápido, ¿okay? Que las bendiciones no me alcanzan. Me persiguen y me persiguen, pero no me llegan. ¿Por qué sucede esto? ¿La vida cristiana es bonita? Claro que sí. Pero sería un mentiroso cualquiera que le diga a usted que cuando usted entra a la iglesia sus problemas huyen como por arte de magia. No es cierto. La vida cristiana tiene diferentes dificultades y usted en la vida cristiana las tiene que afrontar. Cualquier persona aquí que lleve más de un tiempo, no sé cuánto tiempo, 3 meses, 1 año, 10 años, me tiene que dar la razón en que sí vivimos diversas pruebas dentro de nuestra vida cristiana. Pero la Biblia habla de ello. Jesús mismo dice, bienaventurados ustedes cuando por mi causa los persigan. Ok, por la causa de Jesús. Sí, es lo que dice Jesús. Cuando viene la persecución por causa del evangelio, huyen. El terreno de las piedras. Pero ¿saben qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4? Dice, tengan por sumo gozo o alégrense muchísimo cuando estén pasando diversas pruebas. ¿Cómo así? ¿Por qué alegrarnos cuando están pasando diversas pruebas? Entonces continúa diciendo, porque la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia los hace madurar y los hace perfeccionar, los hace ser perfectos. Así que no es cierto ese tema de no llegarán problemas y aflicciones, sí van a llegar, pero el problema no es que lleguen las aflicciones, el problema es cómo enfrentamos esto. Si lo enfrentamos huyendo, no, es que ¿para qué iba a la iglesia? Si de vecino, usted me dijo que es que yo iba a la iglesia y la iglesia me iba a arreglar la vida, pero no me la arregló. Sigo teniendo problemas y dificultades. Eso no está bien, vecino. Que me hable así, que me ilusione de esta forma. Pero hay algo triste allí. Y es que la vida de muchos creyentes es un continuo nacer y morir. Se animan, escucharon el mensaje y se animaron y dicen, sí, camine para la iglesia, que esto es lo mío. Pero luego vienen pruebas y dificultades y se desaniman. Y luego el pastor va y lo visita, venga hermano, ¿qué pasó que no volvió a la iglesia? ¿Qué pasó que usted no se volvió a congregar? Entonces el hermano dice, no pastor, pues unas pruebas, unas dificultades, pero camine otra vez. Y vuelven y se animan. Y uno dice, ahora sí, este hermano se puso las pilas. Y vuelven y asisten y abramos el grupo de vida. Tiempo después, otra vez, se murió el hermano. Uno dice, este hermano, ¿qué le pasó? Camine otra vez a visitar, visita al hermanito. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó con usted? No, pues que es que pasó esto, entonces no volví. No, hermano, hágale. Vuelven y se motivan. Nacieron otra vez, vuelve y se murió, volvió a nacer, volvió y se murió. Y es un constante vaya y venga. ¿Qué dice Santiago de esto en el mismo capítulo 1? Dice,
estos son semejantes a las olas del mar. Están aquí, otro día están allá. Un día están aquí y el otro día echan para allá. Pero lo triste es que estas personas muchas veces siguen en la iglesia, asisten, pero no hay vida de fe allí, no han echado raíz en Cristo. Quiero darle una buena noticia: si usted, cada vez que tiene un problema, una dificultad grande o pequeña, en vez de alejarse de la iglesia, en vez de irse lejos, se acerca más a Dios, usted no es de este terreno. ¿Okay? No es de este terreno, porque los que son de este terreno huyen. Tercero, los espinos. Otra parte cayó entre espinos. Y hay algo aquí súper interesante, y es lo siguiente. Jesús dice, esto representa las personas que los afanes de la vida y el amor por las riquezas los ahogaron y no pueden llevar fruto. ¿Saben qué es lo tremendo de esto? Primero, un malentendimiento de algunos textos bíblicos sobre finanzas que tal vez ahora no podemos profundizar. Pero lo más triste de ello es que dice, se afanan tanto que escuchan el mensaje, lo entienden, hasta echan raíz, pero no dan fruto. Esterilidad. Porque en el primero se robó la semilla, se fue. Aquí no hubo nada. El segundo nació, pero luego murió rápidamente. Pero el tercero me impresiona demasiado porque dice, la semilla cayó en tierra que era fértil, brotó, creció, pero no dio fruto. ¿Y saben qué piensa Jesús de las plantas que no dan fruto? Bueno, pues no le gustan. Y lo que dice es así básicamente. Jesús tenía hambre y vino a buscar en la higuera y se dio cuenta que no tenía frutos, entonces la maldijo. Y la higuera al instante se secó. Ya. Eso piensa Jesús. Pero ¿qué más piensa Jesús? Jesús piensa que si nosotros somos ramas y Él es la vid, pues debemos llevar fruto. Y en Juan capítulo 15 está hablando algo hermoso y es un poema hermosísimo. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ustedes son las ramas. Eso es hermosísimo. Lo que quiere decir es, yo dependo de mi Padre y ustedes dependen de mí. Bonito hasta ahí, hermoso. Pero luego empieza a haber palabras ya no tan lindas como cortar, echar y fuego. Entonces, ¿qué dice? Pero toda rama que no tiene fruto, mi Padre viene y la corta y la tira al fuego, porque no le gusta esa rama. Y esto es impresionante porque Dios no nos llamó solamente a no pecar. Si usted le dice, no, Dios, mira, es que yo no peco, el Señor dice, pues bien, eso está bien, pero es que eso es lo que tiene que suceder. Y aquí cuento una historia. Cuando yo estaba en el colegio, el primer día de clase, pues todos los compañeros llegaban ahí así regomosos, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues que mi papá me dijo que si paso el año, este año me regala un Xbox. Uy, no, qué chévere. Entonces el otro, no, que a mí me regalan una bicicleta así, todoterreno. Y entonces el otro, no, que a mí me dan un celular nuevo, que una tablet, yo no sé qué. Y todo el mundo llegaba con promesas. Ahora, muchos papás nunca cumplieron, ¿no? Pero bueno, yo llegaba a mi casa y le decía a mis padres, venga, si paso el año, ¿qué me dan? ¿Qué me van a dar si paso el año? Ellos decían, no. ¿Qué le damos si no pasa el año? Yo decía, ok. Y muchos cristianos están esperando que el Señor le diga, wow, buen siervo, no pecaste. Qué bueno, entra en el gozo de tu Señor. No. Es que si somos creyentes, si la palabra de Dios se está transformando en nuestra vida, el pecado es algo que tenemos que estar abandonando, que tenemos que estar peleando contra eso todo el tiempo. Santiago dice, mire, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Sí me logro hacer entender? O sea, no es que, la hicimos, yo no pequé en toda mi vida, la hice. No, Jesús dice, ¿y su fruto qué? ¿Se multiplicó? Pero no pequé, Señor. Y se multiplicó, pero yo iba todos los domingos a la iglesia, Señor. ¿Y se multiplicó? No. Problema allí. Lo más triste de esto es que la planta no murió, la semilla no se la robaron, pero tampoco jamás dio fruto. Nunca. Y lo más triste todavía, o sea que hemos ido de triste en triste. Ahorita vamos a ver algo alegre porque si no ustedes salen de aquí llorando. Lo más triste todavía, por allá más triste, es que hay cristianos que pueden durar 1 año, 2 años, 3, 8, 10 años sin llevar fruto, sin multiplicarse.
Eso es más triste todavía, porque es toda una vida de creyentes sin llevar fruto. Sería bueno que pensemos cuáles son los espinos a nuestro alrededor. Hay gente que cree que solamente la gente muy adinerada está afanada por el dinero, y no es cierto. No todas las personas muy adineradas están afanadas por el dinero. Hay muchas personas que tienen muy poco dinero y están demasiado afanados por el dinero. Bien, ¿cuáles son los espinos que hay en nuestra vida que tal vez impiden que llevemos fruto? Pero lo alegre de todo esto es que entre todo ese terreno hay una tierra que es buena, una tierra que sí lleva fruto, una tierra que dice, hombre, la semilla que cayó aquí va a multiplicarse. Y dice Jesús, y esa semilla da al 30, al 60 y al 100 por uno. Se multiplicó. Es una tierra fértil, es una tierra que logró reproducirse, es una tierra que logró dar más fruto, dar fruto. Y eso es interesante porque primero nos enseña que dentro de la iglesia hay personas que sí van a dar fruto y que pueden dar fruto, y que usted puede ser uno de ellos. Lo segundo que nos enseña es que los que dieron fruto condenan a quienes no lo dieron. ¿Sí me logras entender? Porque la productividad del terreno se mide basado en los que sí dieron, no en los que no dieron. Y esto es interesante y es difícil porque tenemos que evaluarnos, todos ustedes, pero todos nosotros, los pastores, el cuerpo directivo de la iglesia, todos, ¿estamos dando fruto? Y yo quiero concluir con esta pregunta. ¿Estamos dando fruto? Si usted pudiera ubicar su vida en uno de estos 4 cuadrantes, en uno de estos 4 sectores donde cayó la semilla, ¿cuál sería usted? El terreno número 1, que anda pegado tal vez a unas leyes y normas que usted se inventó, que otras personas se inventaron. El terreno número 2, que la semilla brota y se muere y vuelve a brotar y se vuelve a morir. O el terreno número 3, que lleva años pero nunca ha visto fruto. Pero yo espero que usted y yo seamos el terreno número 4, que lleva fruto. En su entorno, Señor, estoy muy ocupado. Bien, pues lleva fruto a pesar de tus ocupaciones. Es que yo estoy muy desocupado. Pues lleva fruto a pesar de que estás desocupado. Es que yo trabajo, es que yo estudio, es que yo hago esto y lo otro. Bueno, pues lleva fruto a pesar de que haces todo eso. ¿Ok? Porque es a lo que fuimos llamados. Y es lo que Dios desea de nosotros. Si Él sembró, es porque espera que usted y yo llevemos un fruto. Y algo que me parece bonito es que la multiplicación de los grupos es justamente esto, es justamente llevar fruto, es justamente eso, multiplicarnos. Pero que cada uno de estos grupos sea un lugar donde se discipula y donde se bautizan personas. Donde realmente vemos que el evangelio está avanzando, que avanza, que en cada grupo suceda esto. Porque nuestra ciudad lo necesita y nosotros como creyentes lo necesitamos llevar fruto. Les voy a pedir que estén sobre sus pies y vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Dios, porque por medio de tu palabra hoy nos enseñas, Dios, en el libro de Mateo capítulo 13, nos enseñas que con un lenguaje sencillo, una verdad importante. Y es que nosotros somos un terreno en el cual se sembró una semilla y esa semilla es la palabra de Dios. Y nosotros debemos llevar fruto. Ese fruto es más que nuestro testimonio. Ese fruto es muchísimo más. Ese fruto es ser multiplicadores. Abrir nuestra boca y predicar, discipular personas. Ese fruto que cada uno de nosotros debemos llevar es personas que por nuestra predicación llegan al arrepentimiento. Amado Señor, yo te pido en la mañana de hoy que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes a identificar en cuál de estos terrenos nosotros estaríamos, Señor, y que nos incomodemos. Que digamos, a partir de hoy empiezo a buscar cómo llevar fruto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llevar fruto, para multiplicarme? Pero a partir de hoy, mi vida de fe, mi vida cristiana cambia.
porque me multiplico, porque soy fructífero. Señor, yo te pido que esta palabra no sea robada por el enemigo. Señor, y que cada uno de nosotros, al salir de este lugar, ya estemos replanteando nuestra vida, ya estemos replanteando nuestra forma de abordar el evangelio, nuestra forma de abordar tu palabra, Dios. Señor, porque yo creo que a cada uno de nosotros tú nos puedes llevar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Cada uno de nosotros podemos ser muy fructíferos en la vida y esto depende de tu misericordia, Señor, en gran parte de tu misericordia, pero depende de nuestra dependencia de ti, como la rama depende del árbol, Dios.